formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que se encuentren todos muy bien, comenzando, esta jornada en este día 29 de diciembre, arrimándonos ya a fines de este año. Se cierra el 2022, tercer año de este gobierno, de esta coalición de gobierno. Pasa rápidamente el tiempo. Bueno, 2 años de pandemia. Después de 2 años de pandemia, el gobierno que emprendió algunas actividades y muchas que están en el tintero, muchas que están en el tintero. Vamos a ver si podemos conversar hoy con el profesor Manuel Flores Silva. Estamos hablando con él, profesor de historia, ex senador de la República, integró el Partido Colorado en aquellos periodos, en aquel periodo histórico de la apertura democrática, fundador de Jaque, es decir, también editor, periodista, colega de quien les habla, y evidentemente un pensador de nuestra realidad y un pensador en sí de la realidad que va viviendo Occidente y de nuestras tradiciones occidentales. Y cuando hablamos de tradición occidental, estamos hablando de un modelo de vida y de un modelo de gobierno que tiene sus matices, sus variantes, pero básicamente hablamos de república. Y al hablar de república, rápidamente asociamos la palabra república con democracia. Y la palabra democracia y república se ven asociadas, de alguna manera, a, una concepción fundamental que la sustenta, un concepto jurídico, científico, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la democracia y la república tienen que conjugarse para que pueda funcionar lo que nosotros conocemos como un Estado democrático republicano, un Estado de Derecho, con los juegos que corresponden, ¿no? Con una regla, con reglas de conducta, con reglamentos de conducta que racionalmente se establecen para que nosotros tengamos esas garantías, esos parámetros a los cuales atenernos y que se cumplen por igual para todos, ¿no? El principio de la igualdad ante la ley, que es tan viejo como los antiguos griegos, ¿sabes? Tan viejo como los antiguos griegos. Pero antes de entrar en este tema, yo estoy mirando por acá algunas noticias. Por ejemplo, la ANEP y la Agencia Nacional de Viviendas hacen un convenio, firman un convenio para una nueva sede. Esto está vinculado a lo que estas autoridades del gobierno llaman transformación educativa. ANEP y ANB, perdón, firman convenio para nueva sede de Centro de Recursos para Alumnos con TEA. El proyecto fomenta la educación inclusiva de estudiantes con trastornos de espectro autista e implica una inversión de 12 millones de pesos. Y bueno, y acá se comunica todo este acuerdo que se hace. Después, por otro lado, a modo de noticias, tengo que la calle Pou anunció obras de saneamiento. La calle Pou anunció obras de saneamiento en el interior por 280 millones de dólares. Estuvo acompañado por 3 jerarcas con quienes comentó los detalles del proyecto. Bueno, obra de saneamiento, también está el proyecto Neptuno, es decir, hay un montón de obras en marcha y el gobierno está, digamos, abocado a estas tareas. Estoy viendo por acá, eh, por ejemplo, Eduardo H., el economista H., presidirá comité de análisis de disputas entre la Administración Nacional de Puertos y Catonazzi. Qué personaje, ¿no? El economista que esta semana anunció su salida de la Asociación Uruguaya de Fútbol fue designado en acuerdo entre el gobierno y el... Increíble, ¿no? Y el, entre el gobierno y la terminal Cuenca del Plata. El economista Eduardo H. presidirá el panel de análisis de disputas conformado para dirimir eventuales controversias que puedan surgir entre la Administración Nacional de Puertos y Terminal Cuenca del Plata, en la que Catonazzi es accionista mayoritario y la Administración Nacional de Puertos minoritario, con relación a aspectos operativos del contrato y la aplicación de la normativa portuaria.
Yo leo esto, ¿saben para qué? Porque muchos de ustedes dirán, y nosotros la verdad que estos temas, la población uruguaya en general, estos temas se le hacen invisibles. eh, Están los grandes temas que podemos considerar de centralidad política, de políticas mayores, que precisamente hacen una relación visible, tangible, en la realidad cotidiana con vivir en una república. Y es lo que venimos tratando en el programa. Temas que no se resolvieron. Por ejemplo, desactivar que el Estado hubiera planteado desde sus, incluso premisas constitucionales, de sus principios constitucionales, que el gobierno uruguayo hubiera planteado con total licitud y constitucionalismo que era conveniente abrirse a un modelo económico distinto del que traemos hace ya varias décadas, y sobre todo el que traemos desde la primera presidencia después de la dictadura, con con este sistema de relaciones laborales de consejos de salarios sobre la base de negociaciones colectivas y sindicatos únicos por actividad que prácticamente cogobiernan la economía del país, inciden en el modelo económico del país en cuanto a que negocian en calidad de empleados públicos con el gobierno y también en calidad de empleados privados, también negocian con las empresas y el gobierno, laudando en Consejo de Salarios un montón de determinaciones que se aplican como regla general para todas las empresas de esa rama de actividad. Eso evidentemente le está dando un poder de implantación, es decir, un poder de caudal representativo y de presión política al sindicalismo uruguayo. Sindicalismo uruguayo que pasa a tener más una naturaleza o características de una función política que estrictamente sindical, porque está involucrado en los grandes temas económicos del Estado, está involucrado necesariamente en las negociaciones respecto a temas macroeconómicos, a temas como inflación, políticas salariales, en calidad de funcionarios públicos nucleados en esos sindicatos que están todos instruidos e integrantes del PICNT. De acuerdo a los artículos de la Constitución 214 en adelante, es una competencia privativa del Poder Ejecutivo fijar las normativas en materia financiera, en materia fiscal. Pero no solo es competencia privativa, es decir, los proyectos presupuestales, ¿no? La ley presupuestal, las rendiciones de cuentas y todo lo que hace a la administración del Estado, que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que son su deber, dice además la Constitución. Es deber del Poder Ejecutivo llevar adelante esa tarea de funcionario público, precisamente para proteger ese gran bien público que son los recursos económicos de todos nosotros. Esos recursos económicos se fijan a través de políticas de ingresos económicos, de políticas de control de egresos económicos, y evidentemente se puede establecer lo que se llama el salario mínimo nacional, como ahora el gobierno lo hizo, fijando el nuevo salario mínimo nacional. Y se tiene que terminar ahí la cosa, estableciéndose por ley los ajustes de acuerdo a los procesos inflacionarios y ajustes que no sean inflacionarios, no negociar salarios al nivel de la inflación porque estás negociando un impuesto indirecto inflacionario. Por lo tanto, el gobierno, que es el que determina las funciones que el Estado va a cumplir, de acuerdo a lo que la Constitución establece, es el Estado el que va a asumir qué funciones cumple, porque así se lo indica la Constitución, de acuerdo a su administración central y a toda la, digamos, la administración descentralizada, las empresas del Estado, etcétera. Bueno, el Estado tiene subordinados directos, a los cuales mal le llamamos empleados públicos. Son funcionarios públicos que deben ajustarse a la ley orgánica del Estatuto del Funcionario Público, que es una ley interpretativa que en detalle profundiza los derechos y las obligaciones que tienen los funcionarios públicos en el cumplimiento de esas funciones que el Estado debe llevar adelante. Porque si no, no tendría razón de ser el Estado. El Estado está creado como una organización, un orden de autoridad que nos entrega, nos devuelve desde su actividad un conjunto ordenado de reglas de conducta que debemos cumplir y sobre la base de la racionalidad concebida
en un Estado republicano. Separación de poderes, el poder legislativo que legisla las leyes que deben estar de acuerdo con la Constitución de la República, se deben de reconocer en esa carta constitutiva de una constituyente primera, aquella primera asamblea que forjó la nación y que nos dio esa carta constitucional, aquellos constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente que terminan por resolver una carta constitucional, un documento, un contrato que dice a texto expreso que la República Oriental del Uruguay es un país independiente, soberano, que es un país con nombre propio, tiene una cédula de identidad, la Constitución de la República, nuestra Constitución que nació en 1830 y que en el curso del tiempo ha tenido reformas, enmiendas, algunos cambios, pero es la misma Constitución. Por eso, después a través de procesos, digamos, de enmiendas o edictos de enmiendas, referéndums, plebiscitos, esa Constitución tiene ciertas reformas. Es la misma Constitución, con reformas. Por lo tanto, nuestra Constitución son todas las constituciones que hemos tenido, todas las reformas constitucionales de 1830 a la fecha, es la misma Constitución, que dice que vivimos en un Estado republicano, separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, estabilidad jurídica y la garantía del debido proceso, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora, las leyes están entonces, tienen que estar en consonancia con con la Constitución, una administración de justicia, que también debe estar en consonancia con lo que la Constitución dice, y el Poder Ejecutivo que establece las ejecuciones de las políticas públicas. Por lo tanto, no tiene que negociar nada con sindicatos en materia de relaciones laborales, porque los funcionarios públicos son subordinados directos a la función del Estado y están presupuestados de acuerdo al presupuesto nacional quinquenal que se va ajustando año a año de acuerdo a la rendición de cuentas. Los funcionarios del Estado son amovibles, dice la Constitución, excepto por causas de ineptitud, omisión inherente a la función pública o por delito. Aquel funcionario que se compruebe que cometió delito es destituido. Chau, para afuera. Aquel funcionario que es inepto, que se va comprobando en los hechos fehacientemente que no está capacitado para la función, para afuera. Y aquel funcionario, este, bueno, el que omite la función, el que delinque y el que no está capacitado, son tres causales taxativas de destitución. Por lo tanto, en principio, el funcionario público, una vez que ingresó a la función pública, si cumple con ella, se va a jubilar ahí, va a vivir toda la vida de funcionario público. Y el funcionario público tiene un ingreso que es comparativamente muy ventajoso respecto a los ingresos que puedan tener empleados de la esfera privada, de la actividad privada en este país, porque es una actividad privada muy aplastada por la presión fiscal que el Estado uruguayo desarrolla y muy particularmente desarrolló en los 15 años precedentes a este gobierno, pero este gobierno evidentemente no ha tocado nada de eso, que ha desarrollado para privilegiar a una clase burocrática de funcionarios del Estado que en verdad pasan a ser un híbrido entre funcionarios y empleados sindicalizados que externalizan decisiones de acuerdo a lo que se decide en esos sindicatos únicos por actividad. Esos sindicatos que están todos nucleados en el PIT-CNT, Confederación Sindical del Partido Comunista del Uruguay. Bueno, con este modelo Uruguay no va a ir muy lejos desde el punto de vista económico y no se está hablando de un modelo de desarrollo. No se está hablando de un modelo económico de desarrollo, se está hablando siempre de lo mismo y más de lo mismo. Y esto viene de la mano de este manido tema de la reforma previsional. La reforma previsional lo que plantea es un continuismo del pilar solidario al cual los uruguayos estamos bancando hace muchos años y gastando a lo bobo 10.000 millones de dólares por año para bancar prácticamente un mamotreto burocrático de 5.000 empleados públicos del BPS, con sus distintos órdenes y con toda esa parafernalia burocrática para establecer un reparto solidario y de aportes solidarios
entre los trabajadores, los empresarios, el aporte del IVA que también todos hacemos, y por distintas vías es un montonazo de plata, de recursos monetarios que se transfieren a ese agujero negro BPS, que es la principal causa del déficit fiscal del Uruguay. Y sin embargo se sigue con lo mismo, por no contemplar otras posibilidades, otras alternativas de sistemas previsionales hartamente confirmados en los hechos que son infinitamente superiores, como por ejemplo los sistemas de retiro o sistemas previsionales de retiro, de capitalización y ahorro, o ahorro y capitalización obligatorios, con todas las ventajas que ello conlleva, incluso para el Estado, donde ya podés rápidamente visualizar que esa masa dineraria se va a capitalizar, se va a multiplicar para cada uno de los ciudadanos de este país, pero en su conjunto esa masa de capital va a multiplicarse y con intereses compuestos, y no va a ser gasto. En Uruguay estamos acostumbrados a hablar de lo que va a gastar, lo que gastamos, como el hijo bobo de la familia, el que gasta, el que le pide plata a mamá y a papá, pero no termina los estudios, no duran los trabajos, va para un lado y para el otro, y la intenta, y siempre está dependiendo de la plata que le den, pero él no produce riqueza. Y bueno, eso le pasa al hijo bobo del Estado, que es el funcionario público, que a veces no se sabe si conviene que esté, si realmente está cumpliendo una función necesaria. Entonces, el Estado va a tener que revisar seriamente ese paquete presupuestal, ese presupuesto a nivel nacional, que es aplastante para con una actividad privada que se ve perjudicada precisamente por ese proceso fiscal, impositivo, que termina siendo inflacionario, que deprime a muchos empleados, que desestimula a muchos empleadores a emplear y que ha perjudicado en muchos aspectos la posibilidad de crecimiento económico del Uruguay por la carencia de infraestructura. ¿M? Porque si empezamos a ver los debes que ha tenido el espantoso gobierno de Frente Amplio, todos, ¿no?, son debes, porque no tenés infraestructura adecuada para competitividad en la productividad uruguaya. No tenemos buena caminería en el interior, no tenemos buenas rutas, no tenemos buena conexión de fibra óptica en todo el país, por ejemplo. No tenemos un sistema logístico, de puertos de cabotaje, no tenemos conexiones inteligentes entre concentraciones urbanas tan importantes, tan centralizantes como Montevideo, Canelones, con departamentos como, por ejemplo, San José, con departamentos vecinos, con, digamos, conexiones inteligentes que hagan rápida la salida y entrada del tráfico o del tránsito de mercadería que se produce en distintas zonas del país para llegar a los puertos. Y no tenemos un buen modelo fiscal porque no tenemos un modelo de país. Uruguay sigue viviendo de los 9 commodities de esta economía primarizada, tomador de precios a nivel internacional, pero no se define una política económica, no se define un modelo económico en el que se diga Uruguay va a ir para acá, va a tener este valor agregado, va a impulsar este tipo de producción, vamos a fomentar esta industria que sea una industria de sello nacional, típicamente nacional y exportable. Y a partir de ahí, hacer una gran propaganda internacional de un Uruguay que pretende ser un país en desarrollo industrial, que pretende ser un país que cobije a los capitales de inversión, que pretenda ser un país de no solo protección, sino de creación de capital. Y entonces vendrá más gente y vendrán capitales. Pero si seguís con un sistema sindical, corporativo, con negociaciones colectivas, pesadas, disruptivas, de la vida nacional año a año, con paros, huelgas y paros, desde los más privilegiados, desde la oligarquía de los funcionarios públicos, enquistados en esas, digamos, jerarquías sindicales, y no va a avanzar el país. Evidentemente esto suena a un pacto de oligarquía política, de todo el sistema político, que no lo pone en tela de juicio. Esperemos que hacia el año que viene el gobierno sincere estas políticas centrales. Centralidades políticas que hay que cambiar si el Uruguay quiere emprender un camino real de desarrollo y ser una república democrática en serio. Pero no podemos seguir conviviendo como si no pasara nada con un marxismo-leninismo furibundo que lo único que pretende es obtener el poder del Estado.
porque los sindicatos del PCNT lo que están haciendo todo el tiempo es campaña política, están haciendo campaña electoral, hablan de años electorales, hablan de trastiendas electorales, están hablando en términos políticos electorales cuando se trata de sindicatos. ¿Qué pasa acá? ¿Perdimos la razón como nación? ¿Hemos perdido el sentido común? Los sindicatos están constituidos sobre la base del ejercicio del derecho de huelga, puntualmente cuando se debe aplicar ese derecho de huelga, que es, según Giuni, por ejemplo, uno de los grandes teóricos del derecho laboral y del derecho administrativo italiano, él, bueno, es un derecho potestativo, es un derecho excepcional, no es de los más comunes, los derechos son individuales, pero es un derecho que se ejerce cuando se constituyen ciertas personas que trabajan en un lugar determinado bajo una remuneración, están remunerados y tienen un contrato laboral, tienen la necesidad, es necesario que exista un sindicato para ejercer sus derechos. Pero en términos estrictamente laborales y en términos estrictamente técnico-laborales. Pero acá hablamos de sindicatos cuando estamos hablando de una mega organización político-ideológica y partidaria que tiene el camuflaje, tiene la vestimenta de ser una central sindical, pero que está todo el tiempo haciendo una campaña prerevolucionaria, ejercicios prerevolucionarios para llegar al poder del Estado, y se llama PCNT, con programas presupuestados, son funcionarios públicos que a su vez, además de ganar el sueldo de funcionarios públicos a los cuales les pagamos todos nosotros, también desarrollan actividades periodísticas que son remuneradas. Y la gran pregunta es, ¿quién remunera esas actividades periodísticas? ¿Quién financia las actividades periodísticas de audiciones de sindicatos de empresas públicas del Estado? Que tienen de todo, desde diarios, revistas, publicaciones en redes sociales y en radios. ¿Quiénes lo financian? ¿Quiénes financian esa actividad ideológica que es corporativa y no es en rigor de naturaleza nacional? Bueno, si eso no se desactiva, que pudo haberse hecho, sencillamente mediante un decreto presidencial, porque es, te repito, prerrogativa del Poder Ejecutivo y es obligación del Poder Ejecutivo ordenar la casa económicamente, bueno, no sé de qué estamos hablando ya. Estamos hablando de un modelo anacrónico que lo instaló Mussolini, la Carta del Laboro, para establecer negociaciones colectivas y consejos de salario para presionar y chantajear a las empresas de su época y tenerlas a todas consigo, bien agarradas del cogote, para obtener el poder del Estado, ¿no? Régimen totalitario, corporativista como fue el de Mussolini, al cual va a copiar Juan Domingo Perón. Y que hasta la fecha también en Argentina arrastran los mismos problemas de estos sindicatos carteristas, que se adhieren como parásitos al Estado y transforman por generaciones el concepto natural básico de una república que necesita el funcionario público de acuerdo a la virtud cívica, a la virtud ciudadana de cumplir una función necesaria y que inclusive puede ser hasta temporal, podría durar un tiempo y luego se retira a otras actividades ese ciudadano que cumplió honorablemente esa función pública, sea un ministro, sea un asesor de ministerio, sea un docente universitario, sea un bombero, policía, una maestra, lo que fuere, un funcionario administrativo, pero deben tener claro que la función natural del Estado es cumplir con los cometidos que el Estado se determina, que el Estado establece que debe hacer para cuidar el bien público. ¿Y cuál es el bien público mayor? ¿Cuál es el bien público? Porque si hablamos de res pública es eso, es el gobierno, es el régimen que organiza, que ordena el bien público, que protege el bien de todos nosotros. Es la ciudadanía, es el bienestar de nuestra gente, es la capacidad de desarrollo que podamos tener, es la protección de nuestros derechos individuales también, conjugándose ahí, algo que en la teoría política tiene sus diferencias y tiene, si vos querés, sus situaciones menos pacíficas y de discusión, se empieza a conjugar los principios liberales de las libertades consagradas por nuestra Constitución liberal, nuestros derechos personales, fundamentales, el derecho a la propiedad privada, el derecho al pensamiento, el derecho a la reunión, el derecho a la expresión, el derecho a deambular, a transitar libremente, el derecho de reunión, el derecho de asociación, todos nuestros derechos individuales, el derecho al pensamiento propio,
y a la expresión de ese pensamiento, siempre y cuando estemos respetando al prójimo como un proyecto de vida, el respeto irrestricto del prójimo, eso plantea la filosofía liberal, que está consagrada en las constituciones occidentales, pero que empiezan a tener matices. No hay nada en puridad, no existe un régimen en puridad en el mundo, no hay un Estado republicano liberal puro, no hay un Estado republicano democrático socialista puro. Hay estados democráticos republicanos socialdemócratas, estados sociales de derecho, estados más liberales de derecho, pero en definitiva tenemos que hablar de estados republicanos democráticos que velan y protegen derechos individuales fundamentales. Y ese es el bien público mayor, la protección de la ciudadanía en todos los derechos que la Constitución dice que nos reconoce. Bueno, nada de esto se plantea en el debate nacional desde la clase política. Nada de esto se plantea. Y entonces tenemos estropicios, tenemos deterioros institucionales que son aberraciones, como el sistema de justicia del que yo vengo hablando hace tiempo, donde se rompe con las garantías del debido proceso, con un juez natural, imparcial, aleatorio de garantías que toma un caso a través de una denuncia y mediante carga probatoria, si ve que tiene el convencimiento de que hay que abrir una causa, abre a una causa judicial y ahí comienza la instancia judicial que debe responder a todas las etapas judiciales que garanticen que eso finalice con una sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada, agotándose todos los recursos judiciales con todas las garantías para las partes que participen en una contienda judicial en la cual van a dirimir sus derechos y van a dirimir quién cumplió y quién no cumplió con este gran pacto social que es la Constitución y el orden de convivencia pacífica. Por lo tanto, la administración de justicia, la buena calidad de la justicia, la buena calidad de nuestras leyes, la buena calidad de nuestra educación, la buena calidad administrativa del Poder Ejecutivo son bienes públicos a los cuales deben servir aquellos que tengan vocación de funcionarios públicos. Pero estamos en un mundo que ha tergiversado eso y esos funcionarios públicos pasaron a ser una oligarquía profesional de clase política que nos dirige la gran empresa llamada República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Raúl Menéndez. Quédate ahí. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que sigue puede encontrarte de repente. No te distraigas. Pensá en vos. Pensate mañana, pero hacelo hoy. De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor. Acompaña Residencial Prepago. Por primera vez en Uruguay, un sistema con modalidad de prepago para asegurar calidad de vida para tu madurez. Entérate en acompaña.uy o llama ahora 0800-8939. Acompaña Residencial Prepago. Calidad de vida prepaga para tu madurez. En Libertas, defendemos nuestras libertades democráticas y soberanía nacional. Tu colaboración es importante. Cuenta de Habitat. 126040. 126040. Contamos con tu apoyo. En la 30, Radio Nacional, queremos decirte qué tan importante sos para nosotros. Por eso, en 2023, estaremos más que nunca en sintonía contigo. ¡Felicidades! La 30, Radio Nacional. Primeros en escucharte. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. En Libertas, somos una asociación civil sin fines de lucro. Una ONG creada para instalar conciencia ciudadana.